capítulo 14 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras por el libro de Hechos de los Apóstoles. Son 28 versículos los que conforman el capítulo 14 del libro de Hechos, en los que cuenta el médico Lucas, autor de este libro, que al llegar los apóstoles a Iconio causaron gran revuelo, ya que muchos creían en la palabra de Dios y se convertían, maravillados de los prodigios y milagros que veían hacer a los cristianos seguidores de Cristo. Pero casi que igual cantidad de los que creían estaban los que rechazaban a Pablo y a sus acompañantes, así que estaban divididos entre los que apoyaban a los judíos y los que seguían a los apóstoles. Así que el ambiente estaba muy tenso y se tornaba peligroso para los siervos de Dios, que tuvieron que salir huyendo de Iconio para las regiones cercanas de Licaonia. Leamos esta historia desde los versos 5 en adelante. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a todas las regiones circunvecinas, y allí predicaban el evangelio. Los que creían que de esa forma iban a detener el evangelio, cuán equivocados estaban, puesto que entre más persecución había en contra de ellos, la palabra de Dios se expandía con más rapidez, ya que ellos debían moverse de un lugar a otro y donde quiera que iban, predicaban el mensaje que contenía la gracia salvificadora de Dios para los gentiles y nadie los podía callar. A pesar de todos esos ataques y rechazos, ellos seguían haciendo obras de misericordia, sanando enfermos y haciendo asombrosos milagros, como en el caso que vemos en el verso 8 en adelante, que cierto hombre de Listra, que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Los gentiles, acostumbrados a adorar ídolos y dioses de la mitología griega, al ver los prodigios que estos hombres hacían, empezaron a llamar a Pablo con el nombre de la deidad de Mercurio y a Bernabé como Júpiter, haciéndoles parecer como dioses a los que había que adorar. Miren lo que dice el verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Esto molestó sobremanera a este par de humildes servidores del reino de Dios, que lo único que buscaban era que adoraran al Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo. Así que leamos desde el verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay». Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Como ellos no dejaron que los endiosaran, entonces se molestaron aún más, que al ser incitados por algunos de los judíos que habían venido de Antioquía y de Iconio para indisponerlos, animaron a la multitud para que apedrearan a Pablo, al cual arrastraron fuera de la ciudad dejándolo como muerto. ¡Qué ejemplo de dignidad, de arrojo y de fe el que demostraba el apóstol Pablo cada vez que era menospreciado y rechazado! Nunca se escuchan lamentos, ni quejas, ni maldiciones en contra de los que injustamente lo maltrataban, y mucho menos negaba a Jesucristo su Señor. No importaba lo que le sucediera, él seguiría siempre pregonando el mensaje del perdón y del amor obtenidos en la cruz por Jesús. Sigamos leyendo desde el verso 20. Pero rodeándole los discípulos,
se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Imagínense a Pablo todo maltrecho, con la piel raspada y ensangrentada por las arrastradas que le dieron, levantándose como si nada hubiera sucedido, sacudiéndose el polvo y animando a los demás que siguieran cumpliendo con lo encomendado. Fue en ese primer viaje misionero que la gente empezó a considerarlo apóstol de Jesucristo. Ahora les será más fácil entenderlo cuando dijo en Romanos 8:35 en adelante: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel Saulo que azotaba a los del camino, que perseguía a los que seguían a Cristo, ahora como el apóstol siervo de Dios, sufría todas las penalidades por amor a su Señor y aceptaba con estoicismo sus sufrimientos, que consideraba no eran nada comparados con todo lo que Jesús sufrió en la cruz. Así que siguió trabajando, y donde quiera que iba dejaba organizada la comunidad de los creyentes. Leamos lo que dicen los versos 23 en adelante. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunidos a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Regresaron desde donde habían salido en Antioquía y volvieron sanos y salvos, contando las maravillas que Dios hizo en su primer viaje misionero.